Han estado viendo a lo largo de nuestra programación las reuniones en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Continúan y ahí está el fiscal Chávarri conversando, dando sus declaraciones a los congresistas de la República, y estuvo también el juez Cesarino Ostroza, que ya se retiró, que respondió a un largo cuestionario. Nosotros estaremos en cualquier momento en contacto con el Congreso de la República. Pero antes de presentarles a nuestros invitados, queremos nosotros conversar con el señor Alfonso Grados. Con él vamos a hablar de un tema importantísimo. Al señor Grados lo han responsabilizado, al ser encargado de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, de ser el que podría haber establecido los vínculos con el señor Cavazza. Como sabemos, ex funcionario de la OMPE, José Cavazza, que muy cuestionado por la época de la tercera reelección de Alberto Fujimori, porque fue uno de los que se les acusó de haber fraguado todo el tema de las firmas falsas para inclinar la balanza en favor del señor Fujimori. Pero escuchemos que el señor Grados nos explique cuál es el problema y si él tiene alguna responsabilidad. Señor Grados, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Es un gusto conversar contigo. Bueno, un gusto. No lo conversábamos con ustedes de que dejó el ministerio, así que el gusto es totalmente nuestro. Quisiéramos preguntarle, doctor Grados, ¿cuál era exactamente su función dentro de la campaña en la elección de Pedro Pablo Kuczynski? Agradezco la pregunta porque me permite clarificar y ser muy puntilloso en este tema. Es evidente que yo, al ingresar a apoyar al candidato PPK en la campaña en abril del 2015, tuve un rol visible, tuve un rol de acompañamiento y de cercanía con el candidato y con su campaña electoral. A pesar de que yo nunca tuve ningún cargo oficial en la campaña, no fui jefe de campaña, no fui tesorero, no fui contador, no fui jefe de personeros, pero sí tuve una cercanía con Pedro Pablo y con determinados elementos de la campaña, como por ejemplo la organización del plan de gobierno, estructurar la agenda del candidato, acompañar al candidato en sus viajes y presentaciones, participar en el establecimiento de mensajes, fuerza y estrategia de la campaña. Supervisé en términos generales un correcto uso de recursos de la campaña para que la propia campaña pueda seguir fluyendo y no se atracara en ningún momento. Y en los cierres de campaña fui un supervisor muy cercano de ver que en todas las localidades nacionales donde se iba a cerrar la campaña se estuviera por parte de los organizadores en cada ciudad con los temas bien alineados con lo que se requería en un cierre tan intenso de campaña. Por lo tanto, ese fue mi rol. Yo estuve desde abril del 2015 en una posición totalmente ad honorem y de apoyo al candidato, coordinando estos aspectos que estoy mencionando, pero evidentemente no tuve ningún rol, ninguna cercanía con muchos otros aspectos de la campaña, como particularmente el que ahora se me manifiesta que puedo yo estar vinculado. El personero legal de la campaña era el señor Carlos Portocarrero. Entendemos que si hubiera tenido que haber alguna suerte de capacitación a los personeros, hubiera tenido que pasar por él. Usted manejaba parte del dinero de la campaña, por lo que nos ha estado explicando, las finanzas, que alcanzaran la plata, que las cuentas estuvieran claras. ¿Cursó usted algún pago a pedido de alguien al señor Cavazza? ¿Lo recuerda? ¿Lo ha visto en alguna de las relaciones de gastos que se le pasaron? Yo quisiera ser bien preciso, por favor. Patricia. Yo no conozco al señor Cavazza, no lo he visto nunca en mi vida, no he cruzado una sola palabra con él. Él, por lo que ha salido en estos últimos días, las declaraciones de Cavazza, etcétera, aparentemente él tenía un apoyo al equipo de personeros de la campaña en primera vuelta, situación que no pasó por mi aprobación porque no tenía que pasarla, yo no tenía que ver con el equipo de personeros, esa responsabilidad era del partido y la tenía particularmente a su cargo efectivamente la personería legal del partido, y por lo tanto no he visto ningún contrato, no he autorizado ningún pago, no conozco al señor Cavazza, y quiero que eso quede perfectamente claro para que no haya ninguna malinterpretación. De acuerdo, señor Grados. ¿Por qué estarían los voceros de Pedro Pablo Kuczynski sugiriendo su nombre como que usted hubiera sido de alguna manera el responsable de la contratación? No lo sé. Yo he tratado de comunicarme el día de hoy, todo el día, con Gilbert Violeta, con quien efectivamente tuvimos trabajo en conjunto a lo largo de la campaña presidencial, sin duda. Gilbert era vicepresidente del partido y una persona
de mucha cercanía y confianza del candidato y por lo tanto era un líder en el partido. Claramente yo no me involucré en temas partidarios y por lo tanto con Gilbert hemos mantenido una relación fluida a lo largo del tiempo. En esta circunstancia me extraña sus declaraciones, no me consultó al respecto antes de darlas, he tratado de comunicarme con él después, me ha sido imposible, no me ha devuelto la llamada y por lo tanto no tengo conocimiento de por qué podría haberse dado esa circunstancia. Desde que usted dejó el cargo del Ministerio de Trabajo, ¿ha tenido algún tipo de vínculo o cercanía con, por ejemplo, el presidente Vizcarra o la gente de Peruanos por el Cambio? Con el presidente Vizcarra tenemos una muy buena amistad, le tengo mucho respeto. Me he visto con él circunstancialmente en alguna reunión. No mantengo con él un contacto permanente y fluido, pero tenemos una buena relación, una buena amistad, le deseo lo mejor y le tengo mucho respeto. Con otros miembros del partido, muy poco, porque yo estoy ya dedicado a mis quehaceres privados, pero bueno, por ejemplo, con Gilbert Violeta sí nos hemos visto en algunas ocasiones, inclusive en algunas ocasiones en casa de Pedro Pablo, a quien yo visito eventualmente, y en alguna de ellas me he coincidido con Gilbert en la reunión. De acuerdo, señor Grados. Entonces queda claro, según ha hecho usted sus descargos claramente, usted no tuvo nada que ver, ni conoció, ni contrató, ni vio al señor Cavazza, porque además no formaba parte de sus funciones. Eso es lo que entendemos. Eso es así, Patricia, y quisiera que eso quede muy claro. Confío que esto permita que se aclare esta situación y que finalmente el rol que haya tenido el señor Cavazza en la primera etapa de la campaña sea precisado y listo, lo dejo ahí. Yo no quiero vertir una opinión que pueda ser malinterpretada, simplemente quiero dejar muy en claro que yo no he tenido en absoluto nunca ningún contacto, ninguna cercanía, no lo conozco al señor Cavazza. De acuerdo, señor Grados, está clarísima entonces su explicación. Tenía usted todo el derecho de hacer la aclaración y nosotros preguntaremos en su momento a las personas de Peruanos por el Cambio, específicamente al señor Violeta, por qué no darle información adecuada o clara con respecto a quién tiene la responsabilidad. Muchísimas gracias por atendernos, señor Grados. Esperamos conversar con usted en otras circunstancias menos pesadas que esta, de temas de trabajo, por ejemplo, que usted siempre es una muy buena fuente autorizadísima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, teníamos entonces al señor Alfonso Grado, exministro de Trabajo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, además una de las personas encargadas de la campaña, pero como él nos ha señalado, no tenía un cargo formal. Por ejemplo, el de Carlos Portocarrero sí, él era personero legal de Peruanos por el Cambio y que por lo tanto